noches, edición número 405 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Realmente todavía no salimos de la fuerte impresión que nos habían causado las palabras de Jorge Lanata en el programa del domingo pasado, cuando hizo una denuncia de algo que para nosotros realmente no era novedoso. Lo venimos sosteniendo hace muchos años en este programa, quizás desde que empezamos el mismo, que el modelo, el famoso modelo del que tanto cacarearon los Kirchner, primero Néstor y después Cristina, se basaba básicamente en un modelo de acumulación de poder, en un modelo que lo único que pretendía era hegemonizar el pensamiento, hacer un monopolio exclusivo de la palabra, eliminar todo tipo de disensos, pero básicamente enancado a todo esto iba la acumulación de una monumental fortuna. No era difícil saber que esto podía llegar a pasar, habida cuenta que muchos periodistas nos comentaban, y gente que vivía en Santa Cruz, que este era el modelo que habían tenido el matrimonio austral cuando gobernaba esa provincia argentina. Lo que nos sorprende es que siempre tan locuaz la señora presidenta y con una utilización que hace abrumadora de las cadenas nacionales no haya salido a defender la postura, si es defendible, o por lo menos señalar que sería menester iniciar una investigación judicial. Todavía estamos esperando que la jefa de los fiscales, Gil Carbó, que tanto ha cacareado con una justicia legítima, democrática, saliera justamente a avalar una cuestión que es fundamental en un Estado de Derecho, que es que cuando alguien toma conocimiento de un ilícito, lo denuncie. Las causas y los tipos penales, delitos, que aquí habrían incurrido los funcionarios, prácticamente cubren todo el Código Penal. Desde el tema de defraudación, de estafa, de enriquecimiento ilícito, hasta temas incorporados recientemente a nuestra legislación, como es todo lo atinente al lavado de dinero. La oposición ha sabido comprender esta instancia y más allá de las diferencias partidarias que pudieran existir, muchos diputados de la oposición han levantado su voz y han iniciado acciones judiciales. Por caso, quien hoy nos acompaña, Federico Pinedo. Federico, gracias por venir al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Que realmente a veces nosotros tratamos de darle algún matiz irónico, con un cierto color al programa, pero hoy realmente con las cosas que están pasando en la Argentina y de una velocidad, con un vértigo increíble, nos hacen pensar que se nos escapa la República de las manos. Y se nos escapa la República de las manos porque cuando uno enlaza el hecho de esta pretendida democratización de la justicia, que no es otra cosa que domesticación de la justicia, cuando uno ve los 6 proyectos que la abogada exitosa ha elevado al Congreso, algunos de ellos realmente desopilantes, como el tema de, creo que lo hemos dicho ya en el programa, el tema de la información, de la posibilidad de que cualquier justiciable pueda acceder a resoluciones judiciales. Digo que es desopilante porque se ve que esta abogada que se confesó exitosa hace mucho que no pisa los tribunales ni tiene idea de lo que pasa en los tribunales, porque si no sabría que hay una página en internet donde uno puede conocer, nosotros como abogados lo utilizamos diariamente, las resoluciones, no ya solamente de la justicia federal, sino de simples juicios de desalojo o de simples juicios alimentarios o sucesorios. Otros son más graves, como el tema del Consejo de la Magistratura, como el tema de tratar de limitar las medidas cautelares, los amparos, porque esto obedece a un proyecto que tiene este gobierno. El ir por todo es, por el lado de esta reforma judicial que se pretende impetrar, arrasar con las instituciones de la República, hacer un Estado monocolor. Ya no basta con controlar la palabra, controlar los medios de comunicación, uniformizar el pensamiento, sino que vamos más lejos aún todavía, que directamente el que gana se queda con todo. Y el equilibrio de los poderes no existe, esta vocación que nosotros señalamos que debe tener la justicia de ser contramayoritaria para ejercer un control,
Cuando hablamos de control, hemos sido muy cautos siempre en señalar que control no significa que gobierne, que tome decisiones inherentes a las atribuciones que puede tener el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, por un lado. Y por el otro lado, el relato, el modelo, también el ir por todo es ir también por la bolsa. Si no, de otra manera no se explica cómo esta acumulación obscena de poder lleva a que se hayan ido 55 millones de euros, cuanto menos. Y lo que ocurre es que, como dijo algún diputado hoy a la mañana, esos 55 millones de euros y toda la plata que se fue es plata nuestra. Es plata que no se destinó a las inundaciones, y esto no lo quiero decir con un tono lacrimógeno, pero que no se destina a las inundaciones y que permite que se cejen vidas humanas. Es la plata que no se usa para que el Estado controle y nos haya pasado lo de Cromañón. Es la plata que no se usa para renovar la infraestructura, por cierto, obsoleta, no solamente de los medios de comunicación, sino también de todo lo que hace la red energética, y que posibilita que 51 personas mueran, como ocurrió en la tragedia de hace un año en Once. Estos temas, evidentemente, por más que nosotros tratemos a veces de ironizar y tomar un poco la realidad, dura por cierto, con alguna suerte de color, hoy nos obligan a que pensemos seriamente que lo que veníamos sosteniendo hace muchos años, no solo nosotros, sino muchísimos otros dirigentes políticos y, por supuesto, gente vinculada con los medios de comunicación, es una realidad y la República se nos va de las manos. Federico, ¿cómo vivís esta hora cuando ves, por un lado, una reforma que pretende garantizar impunidad y por el otro lado ves que este despojo, que uno lo conocía, hoy lo tenemos a flor de piel, ¿no? La verdad que el otro día, cuando estaba viendo el programa de La Nata, las pruebas, las declaraciones coincidentes de los personeros de estos empresarios del poder, ¿no?, que eran los que habían cometido el delito y habían dicho cómo lo hacían. Uno decía por ahí que había lavado 120 o 130 millones de dólares de un solo empresario en 5 meses. Cuando veía eso, la pregunta es, a lo mejor hacen política para esto, ¿no? Para quedarse con esas enormes fortunas. A lo mejor el éxito de la política es, para los que la hacen de esa manera, quedarse con esa fortuna de plata de la gente. Toda esa plata es la plata que no está en las rutas, ¿no? Porque estos señores son empresarios de obras públicas. Uno ve que se han gastado más dinero que todas las administraciones anteriores de la historia de la Argentina, y uno ve lo que son las rutas y no están las rutas, ¿no? Claro, está ahí, esa es la plata. Como decía también uno de estos personajes, una obra que se cotiza 100, en realidad vale 40, ponen 40 en la ruta y 60 se llevan, ¿no? Entonces, bueno, por un lado pasa esto, el platoducto, los tipos que pesan la plata por kilos, no por el número de los billetes, y por otro lado, una presidenta que le dice al país que lo que va a hacer es un proyecto de ley para que, si no le gusta lo que dice un juez en una causa determinada, lo saca el juez, solamente porque ella quiere, con sus amigos, que va a poner en el Consejo de la Magistratura. Y después pone a dedo a otro juez que sí le guste. Entonces, bueno, este es el reino de la impunidad y la desaparición del derecho más elemental de las personas, que es a ser juzgados por un juez imparcial. A vos te juzgan y te ponen un juez que le gusta al gobierno, y si el juez te va a absolver porque dice que no hiciste el delito o lo que sea que te acusen, te lo sacan y te ponen otro, digamos. Es una cosa realmente... Está lleno de cosas técnicas, de cosas que la gente no entiende, palabras raras de derecho. Pero la última verdad es esta, que ellos quieren sacar y poner los jueces que les gustan a ellos o que no les gustan, lo sacan, en causas concretas, ¿no? Bueno, es como que, me parece como que pasaron la línea. Me parece que de esto no se vuelve tan fácil,
y me parece que va a ser difícil para muchos oficialistas, para muchos peronistas de Perón, digamos, avalar a semejante latrocinio, semejante choreo de plata, a gente que son ladrones directamente, ¿no? Así que bueno, vamos a pelear junto con la gente. Federico, vos decís pasar una línea, yo creemos lo mismo, pero este desparpajo al que llegan hace que ellos las contradicciones aparentemente no los afecten. Hablemos del Consejo de la Magistratura. En 2006 la Presidenta de la Nación dijo que era elefantiásico y de 20 miembros lo bajó a 13. Claro. Y en ese debate dijo además, yo me enteré el otro día, lo sacó en una nota Vilma Ibarra en La Nación. Sí. Aparentemente una kirchnerista arrepentida. Ella dijo en el debate que la representación, el voto popular para elegir representantes de abogados y jueces sería inconstitucional. Ahora propone eso. Propone algo peor. Ella dice, este organismo que se llama el Consejo de la Magistratura nombra a los jueces o los echa. Los miembros de ese organismo hay nombrados por distintos grupos. Uno lo nombra el Poder Ejecutivo, lo nombra Cristina a dedo. Otro lo nombra la mayoría kirchnerista en la Cámara de Diputados. Otro lo nombra la mayoría kirchnerista en el Senado. Bueno, ¿cuál es la propuesta de Cristina de la votación popular? Estos que nombramos nosotros, esos no se votan. Esos no se votan, la gente no puede votar. Voten los otros, los que no nombramos nosotros. Una cosa... Claro, al revés, porque en todo caso, esos que tienen una legitimidad popular, que es el fundamento, podrían hasta ser, no digo que esté bien, podrían ser electos. Claro. Pero los otros, la legitimidad que tienen no es el electivo popular, sino que supone que aportan idoneidad, profesionalismo, especialización. Es lo que quiso el Consejo de la Magistratura. Tal cual. Pero mi pregunta apuntaba a esto. Frente a todo esto, noto mucho desazón en la gente. Porque dice, bueno, la oposición es minoritaria, los canales institucionales se van cerrando. Como si hubiera una resignación, parecería. Yo creo que no, yo creo que hay que manifestar el jueves 18 de abril, creo que eso va a ser masivo, creo que va a ser difícil para los políticos oficialistas hacerse los distraídos que no oyeron lo que la gente va a decir ese día, y creo que hay que dar la discusión en el Congreso, y creo que es posible que algunos diputados tengan vergüenza de que les digan sus hijos y sus nietos, vos eliminaste la justicia independiente en la Argentina, que es la base de la convivencia en paz y civilizada, ¿no? Y además que va a ser un drama para muchos años, pues si alguien quiere venir a generar empleo en la Argentina, y dice, ustedes son un país que un día se cargaron el Poder Judicial y lo pueden volver a hacer eventualmente, por más que ustedes sean buenos, el que venga después, ¿quién va a ser? Es un daño a largo plazo, ¿no? Entonces, los tipos que levanten la manito, primero, no sé si no van a estar encubriendo a estos ladrones de la plata en bolsas, y sus hijos lo van a saber. Y puede ser que les dé vergüenza a algunos, ¿no? Bueno, eso es una posibilidad, como ya pasó con la 125. Con el eso estaba pensando. Hubo casos como, por ejemplo, el senador que dio vuelta al voto, prácticamente dio vuelta a la votación, antes que Cobos manifestara su no positivo. ¿No? De Santiago del Estero. Santiago recién estuvo con nosotros. Sí. Y si llega a pasar, la justicia lo tiene que parar porque es tan groseramente inconstitucional. La democracia es un sistema en el que todos nosotros somos los dueños del poder, todo el pueblo junto, cada uno de nosotros en conjunto con los demás. Pero cada uno de nosotros tiene sus derechos y nosotros designamos un tipo, lo votamos, para que administre el país 4 años haciendo lo que dice la Constitución. No puede venir ese tipo a darse vuelta y robarnos los derechos a nosotros que somos los dueños del poder, la soberanía del pueblo, la democracia. Somos todos los ciudadanos juntos. No nos pueden privar de nuestro derecho, por ejemplo, a ser juzgados por un juez imparcial, violando los derechos humanos más básicos del mundo, no de la Argentina. Entonces, es tan grosero eso, tan grosero, que si llega a pasar por el Congreso, lo va a parar la justicia, creo yo. Y ahí se va a ver lo importante que es tener justicia, ¿no? Justamente es lo que está en discusión. Yo lo que advierto, lo más positivo que he advertido en estas horas es, por ejemplo, el acto de hoy, donde pudieron comulgar en un mismo escenario políticos que provienen de diferentes raíces ideológicas. ¿Esto se puede llegar a plasmar en las elecciones legislativas de octubre? Hay temas que no son partidarios. Porque hay temas que vos tenés que pensar en tu hijo.
¿no? Si vos querés que te maten a tu hijo, no es un tema de comunismo, o de conservadorismo, de radicalismo. Tenemos que cuidar, yo que no te maten a tu hijo, vos que no me maten al mío, Seguro. los argentinos que no nos maten a los nuestros. Digamos, que haya justicia, que haya ley. Si no nos vamos a matar por la calle, si no hay eso. Esto está desde la edad de piedra, sucede esto con el género humano, digamos. Siempre estaban en las tribus salvajes buscando a los viejos sabios que impartían justicia, porque si no se matan, y la gente trata de no matarse como sistema de vida. Entonces, esto no tiene nada que ver con los partidos ni con nada, esto tiene que ver con la supervivencia de la convivencia civilizada, y no de yo, Cristina, no sé qué, tiene que ver con que le vamos a dejar un país donde pueden vivir nuestros hijos o no, porque es posible destruir un país. Y no queremos. Y nosotros somos especialistas en esto, Sí, a grandes pasos. en degradarlo. Esto es demasiado. Esto es demasiado. Yo espero que toda la fuerza de la oposición, uno viene bregando hace mucho tiempo, me consta que vos también, que dejemos por ahí las pequeñas diferencias que nos pueden llegar a separar aún con sectores del pensamiento político argentino con el cual estamos enfrentados diametralmente. Yo, por ejemplo, cuando fue el tema del acuerdo contra Irán, muchos se sorprendieron, yo estaba con Jorge Altamira, lo tenía al lado mío, y cuando uno ve esto, ¿qué? La diferencia ideológica que yo tengo con Altamira son abismales. Sin embargo, hasta él se daba cuenta, un trotskista, se da cuenta de que el peligro es que directamente no solo no va a poder hablar, sino que, como dice Federico, le van a matar al hijo. Tiene que haber reglas de convivencia. Seguro. No te pueden decir, la única regla de convivencia es la que se le ocurra a los chiquitos de la cámpora, ¿no? Porque la verdad que la Argentina es más importante que eso. Y nuestros hijos valen más que eso. Más que esos loquitos que se hacen los que nos dan clase todos los días con el dedito parado. Basta. Que es militancia conchavada por otra parte, porque Bueno, cobran. pero no, además algunos, tengo buena relación, pero quiero decir, esa cosa de venimos a dar clase acá a todo el mundo y qué sé yo, y nos llevamos el poder a nuestra casa y no nos importa la democracia. Paren, muchachos, que mucha gente antes peleó para poder vivir en democracia, ¿no? Lo hemos reconquistado en el 83. Democracia, Estado de Derecho, derechos humanos, es la base de la convivencia. Muchísimas gracias, Federico. Y el jueves, bueno, ya fue tu mensaje, va a ser el nuestro también. Creo que masivamente el pueblo argentino tiene que concurrir a las plazas para expresar su repudio a este asalto final que se quiere hacer a la República. Pausa. Estudia con los que saben. Carreras cortas con salida laboral. Consultor inmobiliario, tasador, martillero público y corredor. Presencial y a distancia. Instituto de Capacitación de la Cámara Inmobiliaria Argentina. www.isi.edu.ar. Y en 1983, cuando la Argentina decidió vivir en democracia, no definió cualquier tipo de democracia, sino la República. Y en este sentido es un pilar fundamental de toda república el equilibrio entre los poderes, que hoy vemos que en la Argentina ya directamente con un Congreso que se convirtió prácticamente en una estafeta de correo donde se le pone el sello sin discusión, sin mover una coma, como se fueron en decir los kirchneristas, los proyectos que vienen del Ejecutivo, estamos a punto de perder el único poder que nos queda para salvaguardar los derechos individuales de todos nosotros. Y qué mejor que tengamos a alguien que fue diputado nacional, candidato a vicepresidente de la República por la Unión Cívica Radical, y que es un destacado constitucionalista, el doctor Antonio María Hernández. Gracias, Antonio, por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Jorge. Y bueno, en esta hora uno es bueno escuchar una palabra como la tuya, que no trepido en decir que sos uno de los más importantes constitucionalistas que ha dado este país. Y, por supuesto, me imagino la preocupación que te embargará frente a este atropello a las instituciones, ¿no?
comparto la misma preocupación tuya y yo diría también la angustia que sentimos muchos. Creo que sería muy importante que se comprenda que lo que está en juego, en definitiva, es la plena vigencia de la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional es realmente la expresión más importante de nuestras leyes, es el resumen de nuestros ideales, es el resultado de muchas luchas a lo largo de la historia. Nos costó mucho a los argentinos acordar para llegar realmente a una serie de ideas fundamentales, sobre todo en la gran reforma constitucional de 1994, que fue la reforma alcanzada con mayor consenso a lo largo de la historia. Y yo diría que ahí profundizamos nosotros una serie de ideas. Tal vez la quintesencia de la Constitución sea una democracia republicana y federal. Y yo creo que esto es lo que está en cuestión. El vamos por todo, hoy en el 2013, se manifiesta claramente en la idea que tiene el oficialismo de alcanzar los 2/3 de votos para después reformar la Constitución para posibilitar una nueva reelección. El sueño de Cristina Eterna. Exactamente, que lo han manifestado así explícitamente. Pero mientras tanto el vamos por todo se manifiesta con esta idea de democratización de la justicia, idea con la cual nadie puede estar en desacuerdo, pero que cuando uno analiza en verdad los proyectos llega a la conclusión de que la idea es partidizar la justicia. Es exactamente lo contrario de lo que se quiso hacer en la reforma de 1994. Quería preguntar, porque además de todas esas condiciones que vos constituyente del 94. Fue también constituyente y figura destacadísima por otra parte. Muy destacada. Para que nosotros lo sabemos porque estamos en esto, pero para que el público en general comprenda, ¿qué es lo que se quiso hacer al introducir el Consejo de la Magistratura? La forma de elección de los jueces, es muy buena la pregunta, Osvaldo. Antes era el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Y la crítica que existía de muchos aspectos de esta realidad política que teníamos en aquellos tiempos es que había demasiada politización de la justicia, lo cual significaba que estos órganos políticos designaban jueces que daban como resultado una justicia adicta. Y todos nosotros sabemos que es esencial para el buen funcionamiento del sistema republicano asegurar el valor máximo que tiene que tener este poder, que es lo que se llama la independencia del Poder Judicial. Entonces, para evitar esa extrema intervención de la política en la designación de los jueces, se pensó en traer una institución que ya estaba en algunas provincias argentinas, que es el Consejo de la Magistratura. ¿Con qué función? Tener una participación muy importante en la designación, en la remoción de los jueces y también en la administración del Poder Judicial. Y lo más importante que está en la Constitución, en el artículo 114, en torno a este Consejo, es la idea de un equilibrio entre distintos sectores. Y la letra de la Constitución es muy clara. Una parte de los sectores provienen del voto popular, esencialmente a través de los legisladores que están presentes en el Consejo de la Magistratura. Pero la otra parte de sectores que tienen que alcanzar ese equilibrio para la designación de los jueces provienen de los abogados, de los propios miembros del Poder Judicial y de académicos que tengan que ver naturalmente con la cuestión de la administración de justicia. En el primer momento, cuando se reglamenta la ley, se alcanza ese equilibrio con un consejo de 20 miembros. Ya en el 2006, con el kirchnerismo, tuvimos con la ley 26.080 un avance sobre ese consejo porque se reduce de 20 a 13 el número de los miembros, en cuya virtud aumenta el poder del Poder Ejecutivo, valga la redundancia, en el manejo del Consejo y, por tanto, en la independencia misma del Poder Judicial. Pero ahora viene la última vuelta de tuerca, que es naturalmente la idea de aumentar de nuevo de 13 a 19 y en este primer momento a 25 con un solo objetivo, que es partidizar mucho más el Consejo de la Magistratura para naturalmente tener un poder mucho mayor en la designación y en la remoción de los jueces, pero con algo mucho más grave.
que no se percibe bien, se bajan aquellos 2/3 que se habían fijado para tomar estas decisiones fundamentales a una mayoría mucho más simple, con lo cual es evidente que el mantenerse los jueces en los cargos ahora va a ser mucho más difícil, porque la mayoría... que los 2/3 estaban en la Constitución histórica cuando se Pero Senado claro, con acuerdo del obviamente, Casi obviamente. te diría que, que ahora, si se aprueba esto, como probablemente se aprobará, todos los jueces pasan a estar en comisión. Sin llegar a tanto, es Bueno, evidente que si llegan a ganar las elecciones, si llegan a tener un consejo de esta manera, y habiendo integrado de esta manera, y habiendo bajado, es decir, este quórum para tomar decisiones tan graves, es decir, el avance sobre la independencia del Poder Judicial va a ser más grave. Pero yo diría que acá hay otro proyecto que tiene tanta o más gravedad que este, que es la cuestión de las cautelares. Y en esto hay que ser muy claro ante la sociedad. La reforma de 1994 es la más progresista de la historia, además de haber sido la de mayor legitimidad popular, pero produce un salto cualitativo, nos introduce en materia de derechos humanos y de garantías en lo que se llama en la tercera etapa del constitucionalismo, que es la de la internacionalización de los derechos humanos, y en virtud de eso nosotros avanzamos enormemente en esa materia tan importante y también en garantías. Hay un artículo específico que es el artículo 43, donde se constitucionaliza no solo el habeas corpus, el amparo, el habeas data y también el secreto de las fuentes de información periodística. Dejar a un juez sin la posibilidad de que dicte libremente medidas cautelares significa impedir la plena vigencia de ese sistema constitucional de derechos humanos y garantías. Es decir, no solo se está lesionando aquel artículo 43, sino todo el sistema de derechos humanos y garantías. Es una reforma claramente autoritaria que naturalmente va a lesionar directamente a los sectores más humildes de la sociedad, y para que entienda bien la gente lo que estoy diciendo, imaginemos qué hubiera pasado con la tragedia de lo que significó el Corralito si no hubiésemos tenido medidas cautelares. ¿O qué puede ocurrir con los jubilados si no hay medidas cautelares? O en materia, por ejemplo, de salud o en materia de ambiente. Es decir, no se puede concebir una justicia rápida, oportuna, realmente legítima, sin medidas cautelares y en el fondo sin independencia del Poder Judicial. Por eso entonces digo que estos proyectos afectan gravemente la Constitución y el sistema republicano, que es lo que acá está en cuestión. Muchísimas gracias, Antonio. Y nosotros no hacemos habitualmente esto, pero creo que el momento actual lo impone. Creo que todos tenemos que manifestarnos, como hoy lo hicimos los abogados, el día 18, firme pero pacíficamente, insisto en subrayar pacíficamente, porque no se trata de algunos que pueden entender, pese a que hoy Antonio María Hernández lo explicó muy claramente, que se trata de sofisticaciones jurídicas, porque no es así. Lo que está en juego es la libertad y nuestros derechos individuales. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.